Hola, sujetos del derecho y sean bienvenidos nuevamente a Legereus, Aprovecho el Derecho. Mi nombre es Fernando José Abanto Rodríguez y el día de hoy hablaremos con respecto a lo que es la posesión en Roma. El día de hoy va a ser una clase un tanto distinta de cómo hemos venido trabajando durante los meses, ya que vamos a proyectar diapositivas, un soporte visual que les va a permitir a ustedes estar un poco más acorde a los temas de los cuales estamos hablando y me van a permitir tener una mejor guía para hablar con mayor fluidez los temas del día de hoy. Así que sin más preámbulos, empecemos. La posesión, su noción y naturaleza jurídica. Posesión deriva de la voz latina possession, que a su vez proviene de la palabra possidere, que está compuesta por el verbo sedere y el prefijo pos, que en conjunto dan a entender que es el poder de sentarse o fijarse en una cosa. Pero para los romanos, posesión va a tener otro concepto. Ellos lo entienden como el hecho de tener en su poder una cosa corporal, remitiéndola materialmente, con la voluntad de poseerla y disponerla de ella como lo haría un propietario. Hay que entender que muchos romanistas contemporáneos afirmaron que para el derecho romano la posesión no era un hecho, sino solo una situación de hecho, fundamentando su afirmación en varias citas del digesto. Si no te acuerdas qué era el digesto, pues déjame decirte que el digesto vendría a ser uno de los libros que componía el Corpus Juris Civilis, que este a su vez estaba compuesto por lo que sería el Código Justiniano, el digesto, las novelas y las instituciones. Si no te acuerdas de esto, te invito a que revises el video donde hablamos acerca del derecho justiniano. Continuando con la explicación con respecto a que la posesión es un tema de hecho y no de derecho, ya que se basan en este ejemplo. Supongamos que tú quieres adquirir un terreno, quieres poseerlo por usucapio, pero antes de que lo hagas, un grupo te secuestra y te tiene encerrado. Ahora, si te das cuenta, ese hecho, ese contexto no te ha permitido adquirir la posesión. Entonces, se basarían en los hechos, en las situaciones, las que te permitirían poder adquirir la posesión. Pero siendo sinceros, esta discusión de naturaleza jurídica vendría a ser un tanto más compleja y complicada de explicar en este video, así que lo dejaremos para otro. Ahora hablaremos con respecto a las clases de posesión. Los romanos distinguieron varias clases de posesión, las cuales yo las he simplificado en estas cuatro, que son la possessio civilis, la possessio naturalis, la possessio injusta, la possessio bona fide y la possessio mala fide. ¿Ok? Entonces vamos a discutir con respecto a cada una de estas clases. La primera clase de posesión vendría a ser la posesión civil. ¿Qué es la posesión civil? Es una posesión en el sentido propio. A esta se la conoce como posesión jurídica o posesión civil. Y para ello se requiere de una intención de estar en relación directa e inmediata con la cosa. Esta posesión está garantizada por medio de acciones posesorias, cuando la posesión es de buena fe y va acompañada de lo que sería un título justo que puede conducir a una usucapion. Pero, ¿qué es usucapion? Si bien no hemos podido hablar con respecto al usucapion detalladamente en videos anteriores, esto vendría a ser un concepto nuevo para ustedes, la voy a resumir de la siguiente manera. Es un modo de adquirir la propiedad de una cosa por posesión o uso ininterrumpido de ella, por un tiempo determinado y en las condiciones prescritas por la ley. A esta se conoce como prescripción adquisitiva. Y cito aquí lo que vendría a ser el Código Civil peruano, mi código de mi país, en el artículo 950. Como pueden ver, esta posesión está garantizada por acciones posesorias, que les recomiendo revisar en su código civil esta parte de la prescripción adquisitiva para que te hagan un mejor contexto de su derecho actual y compararlo con lo que vendría a ser el derecho romano. En la siguiente clasificación de posesión estará la posesión naturalis. Esta es un poquito más sencilla, ya que es una simple detentación o tenencia de la cosa sin intención de tenerla para sí.
a diferencia de lo que era la posesión civil, porque sí quería tenerlo para él. Pero en ese caso no estamos hablando de una intención de tenerla para sí, sino de una detentación. No constituye una verdadera posesión. Ejemplos claros de posesión natural vendría a ser el arrendamiento y el comodato, que también están aquí en lo que vendría a ser el Código Civil, en donde se le da la posesión a una persona por una cantidad de dinero y éste tiene uso y disposición de ella. La siguiente clase de posesión vendría a ser la justa e injusta, o mejor dicho, la posesión justa y la posesión injusta. Pero ¿cuál sería el elemento diferenciador en estos dos tipos de posesiones? Pues el origen. La posesión justa es cuando estaba exenta de algún tipo de vicio. Esto quiere decir que el poseedor lo había adquirido de acuerdo al derecho, sin violencia, sin la clandestinidad y sin una concepción precaria. A diferencia de lo que vendría a ser la posesión injusta, que es cuando se poseía con violencia física, intimidación, expulsando al anterior poseedor de la cosa. Finalmente estaríamos hablando con respecto a la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. Con respecto a la posesión de buena fe, es la convicción que se tiene de que al apropiarse de una cosa no se obra contra el derecho, no se perjudica a nadie y el poseedor tiene motivos suficientes para creer que posee legítimamente. Y ojo, esto era necesario para que el titular pudiera convertirse en propietario por usucapión. A diferencia de la posesión por mala fe, que es cuando existía una falta de convicción en el poseedor, en efecto de poseerlo legítimamente, o sea, cuando éste conoce que su poder sobre la cosa poseída no está respaldada por ningún derecho. Ahora, el siguiente punto del cual tenemos que hablar es con respecto a los elementos de la posesión. La posesión tenía dos elementos, el corpus y el animus domini. El corpus vendría a ser el elemento material de la posesión. Consiste generalmente en una serie de actos que ejecuta el poseedor en relación con la cosa poseída. Cuando el elemento material se encuentra solo, es decir, carece del ánimo del dueño, ocurre una detentación y el sujeto no es propiamente un poseedor, sino un detentador, como pasaba en la posesión natural. Por el otro lado, tenemos el animus domini, que también se conoce simplemente como animus, que es el elemento formal, por ende el más importante. Es de carácter subjetivo y consiste en la intención o voluntad del sujeto de poseer la cosa, reteniéndola para sí, con exclusión de los demás. En lo que concierne al animus era necesario la capacidad jurídica para poder adquirir la posesión. Tienen que tener en cuenta estos dos elementos porque más adelante van a ser partícipes de muchos otros tipos de clasificaciones. Ahora, siguiendo con la explicación, hablaremos de la adquisición. Para yo poder adquirir la posesión en el derecho romano, era necesario que el sujeto tuviese el mismo tiempo de tenencia física de la cosa, es decir, el corpus, y a su vez la intención de tenerla como suya, el animus. Se exigía la concurrencia de ambos elementos para poder comenzar a poseer, no siendo suficiente solo uno de ellos, como en el caso que les planteé, en donde la persona solamente tenía el corpus, y si tenía el corpus solamente era un detentador, no un poseedor. Y esto te va a permitir diferenciar lo que vendría a ser la posesión civil y la posesión natural. La posesión se adquiere por corpore e animo, esto es, mediante la relación corporal con la cosa, un poder de hecho sobre ella, con voluntad de señorío sobre la misma. Ambos elementos constituyen una unidad. Y hay que tener en cuenta que existe una abundante casuística que distingue los casos en el que debe considerarse adquirido en el poder de hecho sobre el objeto. Ahora hablaremos con respecto a la conservación de la posesión. La posesión se conserva por el animo e corpore mortis. En general, se considera que no es necesaria una actuación inmediata y constante, sino que basta la posibilidad de disponer libremente de la cosa en cualquier momento.
Según Gallo, se puede adquirir sin violencia la posesión de un fundo ajeno, cuando está vacante por abandono, muerte del sucesor o larga ausencia del dueño. El ausente que retorna carece de los remedios posesorios, porque cesó la posesión al ser ocupada el fundo. Si es propietario, solo le cabe ejercitar la reivindicatio. El derecho justiniano entiende, por lo contrario, que el ausente conserva la posesión solo el ánimo. Ahora hablaremos con respecto a la pérdida de la posesión. La posesión se perdía por la pérdida de cualquiera de sus elementos, ya sea el corpus o el animus, y también forzosamente por la pérdida de ambos. Entonces, bajo esa misma idea, encontraremos tres tipos de pérdida de la posesión. La primera de ellas sería la pérdida de la possessio corpore, la pérdida del animus possedendi y la pérdida de la posesión animo e corpore. La pérdida de la posesión corpore. Se perdía la cosa mueble cuando otro se apodera de ella, importando poco que tal ocurra con violencia o clandestinidad. Pierde la posesión quien entierra o esconde una cosa, olvidando después el lugar donde lo hizo. Tal pérdida tiene efecto aunque nadie lo haya tomado. Si más tarde le viene a la memoria el sitio en que tal está enterrada o escondida, inicia una nueva posesión. En el derecho justiniano se considera en cambio que la flaqueza de la memoria no perjudica a una posesión que otro no invadió. El abandono temporal de la finca no acarrea la pérdida de la posesión. No le hace perder la inundación pasajera u otro accidente breve. Se pierde en general cuando resulta imposible actuar sobre el inmueble. La pérdida del animus possedendi. No se pierde la posesión porque el poseedor deja de ejercer, a causa del olvido, el poder sobre la cosa. Se pierde, en cambio, cuando sobreviene una falta de animus. La invasión del fundo no perjudica al poseedor mientras no tenga noticia de la misma y se resigne a ella. El poseedor que se aleja del fundo para ir al mercado puede expulsar por la fuerza cuando retorna al intruso que lo ocupó en su ausencia. Si no recurre a la fuerza, también puede actuar por la vía jurídica, instando la reivindicatio, que se hacía cuando se perdía la posesión, que se perdía por efecto del animus. La posesión no se va a perder por caer el poseedor en demencia. Finalmente estaría la pérdida de la posesión animo e corpore, en la cual existiría una ausencia de los dos elementos, el corpus y el animus. Tiene lugar en los casos de tradición y abandono voluntario de la cosa, también por la muerte del poseedor. La posesión no se transmite ipso iure al heredero, sino que éste ha de aprender la cosa. En orden a la tradición, es cuestión discutida la de si la pérdida se condiciona o no a la adquisición por parte del accipiensis. En cambio, el pensamiento clásico se inclina a la idea de la pérdida de la posesión, aunque no pueda actuarse, por cualquier razón, la voluntad a la que se subordina la transmisión. Ni la demencia ni la muerte del intermediario acarrea la pérdida de la posesión. El siguiente punto del cual tenemos que hablar es la defensa de la posesión. El poseedor cuenta con interdictos para demandar el reconocimiento o protección de su posesión frente al despojo. Existen dos grupos de interdictos para proteger la posesión. La primera de ellas sería la interdicta retinendi possessionis y la siguiente sería la interdicta recuperandi possessionis. El primero se utiliza antes que el despojo se consume, esto es cuando alguien perturba la posesión, mientras que el segundo se utiliza cuando el despojo ya se realizó para pedir la restitución del objeto, es decir, recuperar la posesión. El interdicto retinendi possessionis se divide en dos, el interdicto uti possidetis y el interdicto utruvi. El primero servía para conservar o retener la posesión de los bienes inmuebles. Se otorgaba a quien estuviera poseyendo, vale decir, al poseedor actual del inmueble, para que se defendiera de cualquier perturbación. El poseedor lograba mantener la posesión actual siempre y cuando ésta no fuera viciosa. Hay que tener en cuenta que es un interdicto duplex, porque cualquiera de los dos litigantes podría ser el papel del demandante o del demandado.
mientras que el interdicto utrubi se utilizaba para conservar la posesión de los bienes muebles. Se otorgaba al litigante que hubiera poseído el objeto en cuestión por más tiempo durante el último año. Por lo tanto, era también un interdicto dúplex, igual que el caso anterior, aunque su carácter fuera esencialmente prohibitorio. También servía para recuperar la posesión. Y en consecuencia, la interdicta retinendi possessionis se dividía en tres. El primero de ellos era el interdicto undivi. Este interdicto servía en los casos en que era desposeído por la fuerza, esto es, violentamente, de un inmueble. Aparecía de dos formas distintas, debi y debi armenta. Este último se utilizaba para defenderse cuando la desposesión se había realizado con ayuda de hombres armados. El segundo es el interdicto precario. Este interdicto lo otorgaba el magistrado para pedir la restitución de una cosa mueble o inmueble que se había dado a título precario, cuando el precarista se negaba a devolverla. Finalmente estaba el interdicto clandestina possessioni. Este interdicto se daba contra la desposesión oculta y maliciosa de un inmueble. Los tres interdictos que acabamos de analizar servían para recuperar la posesión y en tanto son interdictos restitutorios. Los tenía cualquier poseedor para defender en estos tres supuestos. Su ejercicio, por regla general, solo se excluía en relación con la persona de quien se hubiera obtenido la posesión, de forma viciosa, esto es, con violencia, clandestinidad o con un título precario. Ahora podemos hablar con respecto a la posesión y a la propiedad. La propiedad y la posesión están unidas por un mismo titular y ello conlleva a considerar a la segunda como imagen exterior o posesión avanzada a la propiedad. Sin embargo, la propiedad puede hallarse desunida a la posesión y al contrario. Por ello, y gracias a Dios, el derecho romano consideró a la propiedad y a la posesión como instituciones completamente distintas. La posesión solo otorgaba al poseedor el derecho a tener la cosa bajo su poder y usarla y aprovecharla como él creyera más conveniente. En cambio, la propiedad es el mayor señorío que una persona puede tener sobre una cosa. Otorga a su titular los más absolutos poderes sobre ella, a la que puede degradar a su gusto, mientras no perjudica a terceros. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que puedan compartir este video con sus amigos, darle un fuerte like y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.